Bienvenido a esta lección dedicada al tema de strings o cadenas de texto. En la clase anterior aprendimos a mostrar información en pantalla usando la instrucción print. Vimos que esta instrucción nos permite imprimir distintos tipos de datos, como números y textos. Más adelante en el curso también aprenderás a imprimir funciones, variables y otros elementos, pero no nos adelantemos. Hasta ahora has trabajado principalmente con números y textos. En Python existen varios tipos de datos, y poco a poco los iremos conociendo a lo largo del curso. Hoy nos enfocaremos en uno de los más comunes y útiles, los strings, que son simplemente cadenas de texto. ¿Por qué se les llama así? Porque un string no es más que una secuencia de caracteres. Por ejemplo, la palabra mundo está compuesta por las letras M, U, N, D, O, una detrás de otra. Python interpreta esa secuencia como una sola unidad, una cadena de texto. Por eso es tan importante usar comillas, ya sean simples, dobles o incluso triples, cada vez que escribimos un string. Las comillas le indican a Python dónde comienza y dónde termina nuestra cadena. Y algo más que debes tener en cuenta: un string no solo puede contener letras, también puede incluir espacios, signos de puntuación, caracteres especiales o incluso símbolos matemáticos. Pero mientras estén dentro de comillas, Python los tratará como texto. Así que, con esto en mente, vamos a abrir PyCharm y comenzar a trabajar con los strings. Acompáñame y aprendamos juntos. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Estamos ahora en una lección que será dedicada a los strings. Ok, lo primero que vamos a hacer es ajustar de nuevo nuestra pantalla de trabajo y abriremos el archivo que ya habíamos creado desde la lección antepasada. Entonces nos vamos a ir aquí, abrimos el panel. Aquí ya tenemos los archivos precargados, los que yo ya había creado. Vamos aquí a el archivo de strings, lo abro. Como ven, ya se me abre este lado. Ya puedo cerrar el de print, no lo vamos a ocupar más para esta lección. Vuelvo a cerrar mi panel y la consola también la puedo minimizar desde aquí. Muy bien, déjame escribo aquí una función y es con la que vamos a empezar unos ejemplos ahorita. Vamos a poner esto, enseguida vamos a ver algunos detalles, pero les comento que en esta clase tendremos varios aprendizajes relacionados con los strings, obviamente, ya que este es el tema principal de esta lección. Pero también aprenderemos un poco más sobre PyCharm, específicamente sobre las distintas formas que ofrece el entorno para ejecutar los archivos. Vamos a ver esto de una vez. Recuerdan que la lección pasada, al momento que nosotros tenemos ya un código en la pantalla, y cuando lo vamos a correr por primera vez, les dije que nos vamos aquí al menú, luego aquí a Run, luego de nuevo a Run, y al momento de darle clic, se nos abre una lista de archivos que yo tengo disponibles para ejecutar. En este caso está el de función print, que es la de la lección pasada, y strings. Si yo aquí le doy a función print, aunque no lo tenga abierto aquí, se me va a ejecutar lo que haya dejado yo guardado allá. Entonces, como yo lo que quiero es ya empezar a ejecutar el nuevo archivo con el que vamos a trabajar, pues hoy voy a seleccionar strings. Le doy string, si le doy clic ahí, lo que les había comentado es que solamente la primera vez que vamos a abrir un archivo lo debemos de hacer de esta manera, a través del run. Posteriormente, ya cada vez que vayamos ejecutando este archivo, ya no es necesario hacerlo desde allá, sino ya lo podemos empezar a hacer directamente desde este icono tantas veces como nosotros querramos hacerlo. Pero también hay otra manera que sustituye al run. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Nos colocamos aquí en cualquier parte de la pantalla, damos clic derecho al mouse, se nos abre el menú y aquí también ya viene directamente Run Strings, que es el archivo en el que estamos actualmente. Siempre te va a aparecer el nombre del archivo que estás actualmente. Si yo le doy ahí, como pueden ver, me abre la consola y ya se me ejecuta lo que yo tengo aquí en la pantalla. Eso ya sustituyó, en lugar de tener que hacerlo de run y run y run, ¿sí? Entonces, como ya lo corrimos con el clic derecho y desde aquí ya está cargado este archivo, quiere decir que a partir de aquí
yo ya puedo empezar a cargarlo desde aquí directamente tantas veces yo le dé clic. Entonces, solamente esa es una función más para que puedan usar el entorno de PyCharm un poco mejor. Bueno, eh, además, en esta lección también vamos a abordar lo que son algunas definiciones importantes de palabras que se utilizan comúnmente en Python y que están muy relacionadas con el tema de los strings. Me refiero a términos como las palabras concatenación e indentación y algunas funciones especiales también, que aunque no son tan relevantes de alguna manera, pero sí son muy simples de aprender. Entonces pueden ayudarnos muchísimo al momento de escribir código. Les recuerdo también que este curso fue diseñado especialmente para personas que comienzan totalmente desde cero, porque yo quiero marcar una diferencia real entre los demás cursos. Así que si tú que estás viendo este video ya tienes cierta experiencia previa en el lenguaje, puede que algunas explicaciones como las definiciones de concatenación o indentación y algunos más ejemplos que voy a estar desarrollando durante el curso, pues te parezcan innecesarias o demasiado básicas. Pero para alguien que nunca ha tenido contacto con estos términos, es completamente natural preguntarse qué significa eso. Me explico, entonces ese es el motivo y la razón de que voy a ser tan específico o detallista en algunos temas. Y justamente por eso lo explicamos, porque aunque suenen complicados al principio, en realidad estos conceptos, por ejemplo, de concatenación e indentación, son conceptos muy simples que probablemente ya conocen todos, también los principiantes, solo que bajo otros nombres más comunes, como los que aprendemos o nos enseñan en nuestra escuela ordinaria o durante el uso cotidiano de la computadora. Entonces el punto es que todos partamos desde un lenguaje claro, entendible y bien fundamentado. Ese es el objetivo. Bien, entonces ya estamos aquí en la pantalla. Vamos a comenzar reforzando la información que les compartí en el video de introducción. Como les mencioné en la clase pasada, ya aprendimos a utilizar la instrucción print y vimos que podemos usarla para mostrar cualquier tipo de información, números y textos y otros datos que vamos a ver más adelante en otras lecciones. Por ahora continuaremos trabajando únicamente con textos y números. Entonces, un string no es otra cosa que una cadena de texto, una sucesión de caracteres colocados uno tras otro. Sí, vamos viéndolo de esta manera. Recordemos que los strings deben ir siempre entre comillas. En este caso aquí lo podemos ver también, para que Python sepa con claridad dónde comienza un string y dónde termina la cadena. Y un punto muy importante es que los strings no solamente pueden contener letras, todo lo que esté dentro de un string será tratado como texto, espacios en blanco, signos especiales, signos de puntuación, operadores matemáticos, incluso los mismos números, que mientras se encuentren dentro de las comillas, no podrán ser utilizados en operaciones matemáticas, ya que serán tratados simplemente como caracteres de texto. Entonces, en este ejemplo, a pesar de que tengo dos números aquí, el 200 y el 300, y tenemos un signo de más que podría pensarse que estamos haciendo una operación matemática, en realidad es un string porque está entre las comillas y por lo tanto Python no lo interpreta como una operación y el resultado que nos dará en pantalla no será 500, que viene siendo la suma de estos dos números, sino que nos mostrará la expresión 200 más 300. Vamos a correr el programa, lo corremos y efectivamente podemos ver que lo que nos imprime es la expresión 200 más 300, porque esto es un string, está dentro de las comillas. Si lo que quisiéramos en cambio es que nos mostrara el resultado de esta operación, entonces tendríamos que quitarle las comillas a esta información que le estamos dando a print para que entonces nos imprimiera el resultado. En este caso lo voy a hacer también para ver el ejemplo. Le quito las comillas,
Como ven, ya cambia de color los números y ahora lo ejecuto y ahora sí el resultado es 500, porque ahora sí Python lo interpreta que son números y en este caso el signo de más ahora sí funciona matemáticamente, ahora sí lo hace para lo que es el signo, una suma. En el caso de los strings, lo voy a regresar de nuevo como un string, pues básicamente ahora solamente son caracteres de texto. Aquí es el momento de explicar uno de los términos que vamos a aprender hoy, que es la concatenación. En programación, el término concatenar o concatenación se refiere a la acción de unir dos o más elementos, generalmente o por lo regular siempre son cadenas de texto o strings para formar una sola unidad. Entonces en Python, concatenar es una tarea muy común cuando lo que queremos es construir mensajes o combinar información o mostrar resultados de una manera que sea más clara, legible, entendible. Python, sí les debo de comentar que nos ofrece varias formas de hacer concatenación, pero en esta clase solamente vamos a enfocarnos en dos de las más básicas y frecuentes que se utilizan para concatenar, que es el operador más y también utilizando la coma. Recuerden que, que en la clase anterior de función print comentamos que dentro de los paréntesis print acepta varios valores. Uno de ellos son los strings y también dijimos que pueden ser números y otro tipo de datos o de objetos. En este caso recuerden que los valores van separados por coma. La coma es un separador que funciona para concatenar. Concatenar con el operador más. Este método consiste básicamente en usar un signo. Voy a poner aquí un ejemplo. Voy a borrarlo. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre en un string y luego voy a poner el signo de más y luego voy a abrir otro string. Voy a poner mi apellido. Lo vuelvo a correr. Nada más me pone Alejandro Mendoza y los une sin agregar ningún espacio. Ahora vamos a ver la diferencia con la concatenación con comas. ¿Qué dijimos en la clase pasada? Que print acepta varios valores. Aquí yo únicamente pongo Alejandro, pongo una coma después de mi comillas de cierre y puedo poner otro valor. Voy a poner también pues Mendoza, lo voy a volver a repetir. Después de aquí voy a poner otro string. Voy a poner y voy a poner el valor 30. Ahora, print le estamos agregando cuatro valores, tres de tipo string y uno numérico, con comas. Si se fijan, yo aquí no agregué ningún espacio, solamente después de cerrar el string, puse la coma y luego continúa el siguiente string, pongo la coma y continúa el siguiente string. No hay espacios, pero si yo lo corro, lo que hace print es que me lo concatena, o sea, me los une, pero la coma sí agrega por default un espacio en blanco. Es lo que vimos en la clase pasada también, que le llamamos un parámetro que se llama sep o separador, que ya viene por default en la función print. Entonces, esta es una manera de concatenar. ¿Qué diferencia o qué ventaja tiene concatenar con el símbolo de operador matemático más o con la coma? Bueno, cuando utilizamos el método para concatenar con comas a través de este método de los valores, Python sí nos permite concatenar valores de tipo string y tipo numérico. Yo aquí le puedo poner, como pueden ver, son tres valores de texto, de string, y hay uno numérico, y Python no me marca ningún error, me los concatena, a todos les agrega el espacio. En cambio, si yo lo hubiera hecho con el operador más, vamos a ponerle aquí más,
Y por ejemplo, yo aquí también le quiero agregar más 30, que sería igual como el caso que acabamos de ver. Si lo corro, en este caso pueden ver que Python me marca un error y aquí me dice el tipo de error. Dice que solamente se puede concatenar strings y no integers con strings. ¿Qué son los integers? Pues son los números. Es una definición que vamos a ver también en una clase específica. Por lo pronto, no se preocupen, vamos a seguirlos llamando números. Entonces, aquí nos dice claramente el error. Entonces, esa es la diferencia principal de hacer una concatenación con el método de las comas, con uno de los valores que acepta la función print, a hacerlo con el operador matemático del signo de más. Aquí no nos acepta otros valores que no sean strings o textos nada más con el valor numérico del signo de más. Muy bien. Bueno, también vamos a ver una última enseñanza. Aquí con este mismo ejemplo, voy a volver a correr este código. Aquí para quitar este error, lo corro. Y como vemos de nuevo, aquí nos aparece en la consola, a través de la concatenación con el operador más, los dos strings juntos, pero sin espacio. Aquí la enseñanza es cómo podríamos hacer para resolver esto, para tener espacios y hacer concatenaciones correctamente con este operador. Ya vimos que con la manera de hacer concatenación a través del método de las comas, agrega un espacio automáticamente, un espacio en blanco. Pero por lo regular también es muy común que estemos concatenando con el operador más. ¿Cómo le hacemos para tener ese espacio? Esto lo podemos resolver de tres maneras. Vamos a ver. Son muy simples todas. Una de las maneras es en el primer string, que es Alejandro, voy a agregar al final de la O de la última letra, puedo agregar un espacio. Yo le agrego un espacio y luego después del espacio ya cierro la comilla. Si se fijan, entonces, ¿qué dijimos al inicio? Todo lo que esté dentro de las comillas se considera string, incluyendo los espacios en blanco. Entonces yo aquí estoy poniendo el string Alejandro más el espacio y luego ya estoy cerrando el string. Si lo corro de esta manera, pueden ver que ya se me agregó el espacio porque yo estoy agregando un espacio como un carácter. Esa es una de las maneras. La otra es, digamos que regresamos aquí. Y la otra es, en el segundo string, yo puedo agregar el espacio antes de la primera letra, antes de Mendoza. Yo agrego el espacio, corro el código y también ya tenemos aquí el espacio Alejandro Mendoza correctamente escrito o impreso en la pantalla. Y la otra manera es, digamos que si yo no quiero poner espacios en los strings, entonces lo que hago es que hago una concatenación con un string en particular, que es el uno que contenga un espacio en blanco. Entonces aquí dice Alejandro más, aquí vamos a concatenarlo con, abrimos comillas, y abro un espacio en esas comillas, y luego ya le pongo otra vez el operador más para concatenar con el siguiente string. Aquí lo que le estamos diciendo a Python es lo siguiente: la cadena de texto Alejandro, concaténamela, o sea, únela con este espacio en blanco que sigue y luego también únemela con esta siguiente cadena de texto que dice Mendoza. Si yo lo imprimo, esa es otra manera de resolver este problema. Entonces, en resumen, les comento que el método de las comas es más flexible para concatenar que el método del operador de más, porque no hay necesidad de preocuparse por convertir tipos de datos. Python se encarga de mostrar todo correctamente y ya con los espacios incluidos, sin importar si es texto o son números. Con el operador de más, deben de ser únicamente valores de texto. Bien, vamos a continuar y vamos a ajustar esto para darles otros ejemplos. Voy a minimizar mi consola. Y aquí tengo dos strings dentro de mi paréntesis en la función print, pero vamos a hacer un ejemplo de otro aprendizaje que vamos a hacer
el día de hoy, que es, recuerdan que en la clase pasada también les comenté que al momento de que si tenemos la necesidad de que una de nuestras palabras dentro del string esté entre comillas, ya les mostré que podemos hacerlo poniendo comillas diferentes a las del inicio. Si yo quiero que Mendoza me aparezca entre comillas señalizado, pues yo en este caso yo ya estoy usando comillas dobles al inicio, debería de usar comillas simples para enfatizar esta palabra, y de esta manera, si lo corro, Python no hay ningún problema, me pone las comillas en Mendoza, o viceversa, puedo poner las simples afuera y las dobles adentro. Pero hay otro método que también podemos usar para no preocuparnos por esta situación. Si yo tengo comillas dobles afuera del string y por alguna razón quiero también usar comillas dobles para mi palabra, entonces podemos usar un carácter de escape, así se le llama en los lenguajes de programación, es la barra invertida. Y en este caso, al momento que yo pongo la barra invertida, enseguida a mano derecha yo puedo poner de nuevo el signo que quiero expresar. Entonces, básicamente, esta barra sirve para que le diga a Python de alguna manera, oye Python, el siguiente carácter es una comilla doble, pero no me cierres el string de la cadena, solo muéstrala como parte del texto. El carácter que te voy a poner enseguida, no lo tomes como texto, tómalo como lo que es, las dobles comillas. Entonces, por eso se pinta en otro color. Y como yo necesito otras comillas acá de Mendoza, pues pongo la barra también y le vuelvo a decir, hey Python, el carácter que te voy a poner enseguida, no me lo tomes como texto, tómamelo como lo que es. Si se fijan, yo ya tengo mis comillas de inicio, empieza el string y luego la barra de escape, que es la que le dice a Python que el siguiente carácter, o sea, la comilla, no la tome como texto, sino como comillas. Escribo la palabra. Luego, de nuevo, como voy a necesitar otras comillas para esa palabra, le vuelvo a pedir permiso a Python y luego ahora sí la comilla, las dobles comillas de cierre. Si lo corro yo el programa, pueden ver que aquí me aparece ya Alejandro Mendoza entre las comillas dobles. Entonces, este es otro aprendizaje que tenemos para hacer el día de hoy, el uso de esta barra. Esta barra tiene varios usos. Una de ellas es esta. Otra de ellas es el siguiente ejemplo que les voy a poner. Vamos a ver qué tal si yo voy a poner aquí, abro comillas y voy a poner, esta es mi primera línea y esta es la segunda línea. Como pueden ver, hay dos frases, pero en una sola línea. Esta es mi primera línea y esta es la segunda línea. Si yo lo corro de esta manera, el programa, pues me aparece tal cual, un string seguido. Esta es mi primera línea y esta es la segunda línea. Pero si yo lo que quiero es que la parte que dice y esta segunda línea en realidad me aparezca en otra línea, pero usando nada más una sola línea para el código, entonces donde yo quiero que sea o comience la nueva línea, le pongo la barra de escape, pero ahora le pongo la letra N enseguida. La N le da la indicación de nueva línea, new line. Sí, entonces estamos aquí en, esta es mi primera línea, ahora le pongo el carácter de escape donde yo le digo a Python, hey Python, todo lo que escriba enseguida, a partir de ahora, imprímemelo por favor en otra línea. Y si lo ejecutamos, aquí lo tenemos. Esta es mi primera línea y esta es la segunda línea. Ahora sí me lo imprimió en dos líneas, pero yo acá en la instrucción print únicamente está en una sola línea. Muy bien, entonces ese es otro de las funciones que podemos usar con la barra de escape. Y hay algo más que todavía podemos hacer con esta función con la barra o el signo de escape. Para esto lo que voy a hacer es, vamos a poner otra instrucción print. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, esta es la tercera, perdón, esta es la tercera línea. Ok, lo vamos a correr. Y
aquí yo ya tengo, a pesar de que yo tengo únicamente 2 líneas con instrucción print, pues acá me está dando en pantalla imprimiendo 3 líneas, porque aquí usamos el carácter o la instrucción de barra nueva, barra new line, donde le damos a Python la instrucción que lo que sigue nos imprime en una línea o en un salto de línea automático siguiente, y posterior se imprime la leyenda que dice esta es la tercera línea. Y aquí lo que podemos incorporar también en la función que está pendiente de explicarles es barra T. Lo que hace esta función es que si lo corro, como pueden ver, lo que hace es que nos arroja 4 espacios, una tabulación por 4 espacios, o lo que más comúnmente llamamos sangría o tabulación. En este caso es la indentación, que es la otra parte en la que les quiero explicar o detallar para las personas que son nuevas aquí en programación con algunos términos. En general, ¿qué es indentación? En Python, la indentación, como les comenté, también conocida como sangría o tabulación en la escuela, en literatura, etcétera, es el espacio que se deja al principio de un texto. En este caso de programación, es el espacio que se deja al inicio de una línea de código. Esta en Python, por lo regular, no es opcional. Cuando estamos hablando de ya de generar estructuras de código, en este caso no es opcional, es obligatoria. En este caso, como en el ejemplo que yo les estoy poniendo, pues yo la puse, sí la puse como opcionalmente, pero porque estamos únicamente hablando de una estructura de texto, de código, que yo la puedo usar para efectos estéticos. En ese caso, pues sí es opcional, si yo la quiero poner, si yo no la quiero poner. Pero la tabulación o la indentación, más correctamente dicho, hablando ya en términos de programación, va a ser algo que van a ocupar ustedes siempre en Python, y esto no es opcional, esto siempre va a ser obligatorio, sobre todo cuando se usan con funciones como los bucles o una función en específica, pero que son temas que vamos a ver más adelante en este curso. Ahorita por lo pronto a mí me interesaba mucho que supieran las funciones que podemos usar con esta barra. La barra sola nos va a decir, le va a dar una instrucción a Python que el carácter que pongamos enseguida a la derecha, pues no nos lo tome como texto, sino como lo que es realmente. La barra N le va a indicar a Python que lo que escribamos a partir de esa parte de barra N nos lo imprima en otra línea. Y la barra T es la tabulación o la indentación, le va a indicar a Python que agregue 4 espacios antes de ese texto. Otra cosa que también es importante saber es que cuando usamos la indentación, en este caso con la barra T, se agregan 4 espacios. Python, cuando estemos trabajando en esta parte de la indentación, en algunas veces con los entornos de desarrollo integrado lo agrega en automático, y también va a agregar por automáticamente 4 espacios, pero esto nada más es por convención. ¿A qué me refiero por convención? Estamos hablando que no es algo obligatorio que sean 4 espacios. Es obligatorio la indentación para las estructuras de código, pero no es obligatorio que sean 4 espacios. Pero por convención, o sea, por un acuerdo, por decirlo de alguna manera, se agregan 4 espacios en automático. Así está programado el diagonal tab o la barra tab o la indentación automática. Pero si yo voy a hacer indentación manual, digamos que yo no estuviera usando un entorno de desarrollo integrado como PyCharm y lo estuviera ejecutando en el CMD del sistema, donde no tengo ninguna ayuda, donde todo lo hago prácticamente manual, yo al momento que hago una indentación puedo ponerle nada más 2 espacios y va a funcionar la indentación mientras sea indentado. Solamente que si uso 2 espacios, pues voy a tener que usar 2 espacios por el resto de todo mi código. O sea, no es obligatorio que sean 4 espacios, pero ya viene por default con esta función de barra T y con las opciones que vienen por default también en los entornos de desarrollo integrados.
Ok, por último, se me estaba escapando algo más. ¿Qué tal si ustedes en alguna ocasión tienen también la necesidad de escribir, todo lo pongo como ejemplo para que eso no se nos pase, eh, una frase como la siguiente? ¿Qué tal si ustedes quieren describir los signos del teclado, por decir? Y tienen que poner esta oración, algo así. Este es una barra invertida. Y pones la barra invertida. Ahora, si se fijan, ya me marcó un error PyCharm de inmediato. Pero yo lo que quiero es que me muestre en pantalla esa barra, porque yo quiero que textualmente se lea. Esta es una barra invertida y que me aparezca la barra. Si yo lo corro de esta manera, me va a aparecer un error. Porque aquí me dice Python que yo básicamente nada más usé una barra de escape. Python me pregunta, entonces pusiste la barra de escape, pero no me estás indicando qué quieres que te tome en cuenta. O sea, qué carácter. En este caso, lo que tendríamos que hacer es volver a poner otra barra de escape. Y ahora sí, si lo corro, me dice el sistema o la impresión en pantalla. Esta es una barra invertida. Y volvemos a explicar. Pongo la barra invertida, la primera es la que le dice a Python que el siguiente signo no lo tome como texto, sino como la barra invertida. O sea, como el mismo signo que es y me lo muestre en la pantalla. Y pues con esto es suficiente por esta clase de los strings. Creo que ya cubrimos lo necesario. Les voy a dejar aquí al final también en la pantalla una especie de ejercicios de tarea para que los practiquen, porque recuerden que al final de este módulo vamos a tener un proyecto que vamos a poder hacer con todas las enseñanzas que vamos a tener durante el primer módulo. Nos falta aún una lección más en este módulo antes del proyecto que vamos a generar. Entonces pues los veo en la siguiente lección.